Emanciparse es una aspiración de autonomía, pero ¿qué significado tiene en el contexto del derecho civil mexicano? Sobre ello platicaremos con el magistrado Pedro Guillermo Siller González Pico. Acompáñenme, comenzamos. Pedro Guillermo Siller González Pico es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se ha desempeñado como profesor de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma del Noreste, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila de Zaragoza y en la Universidad La Salle. En el Poder Judicial del Estado de Coahuila, ocupó el cargo de secretario y juez de primera instancia en materia penal. En el Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como secretario de Juzgado de Distrito y secretario proyectista de Tribunales Colegiados. Desde 2019, ocupa el cargo de magistrado de circuito. Actualmente, es integrante del primer tribunal colegiado del 23º Circuito, con sede en Zacatecas. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a su programa Escuela Judicial. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto poderlo tener aquí, magistrado, y permítame, por favor, comenzar este diálogo con la pregunta más obvia de todos. ¿Qué es la emancipación? Bien, bueno, la emancipación la podemos considerar como un acto jurídico a través del cual un menor de edad es liberado de la patria potestad o de la tutela y adquiere la libre administración de sus bienes y de su persona. Y es que lo podemos considerar como un estado en el que se encuentra el menor. Esto se toma en cuenta partiendo de que la persona cuenta con una serie de atributos. La persona jurídica cuenta con una serie de atributos. Entre los atributos de todas las personas tenemos la capacidad jurídica. Esta capacidad puede ser de goce o puede ser una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce como aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio precisamente de hacer efectivos esos derechos, de contraer y cumplir esas obligaciones. Los menores de edad, por su situación especial, carecen prácticamente de esta capacidad de ejercicio. A través de la emancipación, a un menor de edad se le dota de esa capacidad de ejercicio, se aumenta su capacidad de ejercicio. No se potencializa al máximo como lo puede tener un mayor de edad, porque finalmente sí queda sujetos a ciertas restricciones que son las que dispone o establece la ley, y así es como se había considerado. En nuestro Código Civil se establecía que los menores de edad emancipados no podían gravar, no podían enajenar, no podían hipotecar bienes inmuebles. Tampoco podían llevar a cabo asuntos judiciales. Se requería de un tutor especial. Entonces, en suma, podemos decir que la emancipación es un estado intermedio entre la minoría de edad y la mayoría de edad para realizar ciertos actos y negocios jurídicos. Magistrado, me gustaría solamente hacer una aclaración. Cuando hablamos de capacidad de ejercicio, ¿no?, y capacidad de goce, ¿de qué tipo de derechos estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de capacidad de ejercicio y capacidad de goce, hablamos de adquirir todos esos derechos con los que cuentan en sí las personas. Hablamos de derechos tanto de contenido sustantivo como derechos de contenido procesal. Y derechos de contenidos sustantivos son los que adquieren por sí las personas, tales como pues, el derecho a la propiedad, posesión, y hablamos de derechos de contenidos sustantivos hasta derechos fundamentales, ¿no? Todos contamos con estos derechos y como personas tenemos la aptitud de hacerlos valer. Sin embargo, insisto, los menores no los pueden hacer por sí. Lo hacen a través de quienes ejercen sobre ellos su patria potestad, y si no hay patria potestad, en ocasiones a través de un tutor. Por eso la emancipación es una forma de terminar la patria potestad o es una forma de terminar por sí la tutela. Estas personas, las niñas, los niños, estas personas con una minoría de edad que pueden emanciparse, ¿tienen que tener alguna característica fundamental? Es que, bueno, la emancipación de por sí ha evolucionado a lo largo de la historia, ¿no? La emancipación, de hecho, al principio era voluntaria, ¿sí? Esa emancipación se daba por consenso de quien ejercía la patria potestad del menor y se requería incluso de autorización judicial. Hay otro tipo de emancipación que se veía como una emancipación forzosa, en la que era por el propio interés del menor, ya cuando se encontraba en una situación de peligro,
respecto de quien ejercía la patria potestad. Pero luego hay una emancipación que es la que subsistió nuestro derecho. Esta emancipación se dio ya desde el Código Civil de 1870 hasta el Código Civil de 1928, que es el actual. Cabe destacar que esta figura ya fue derogada de nuestro ordenamiento sustantivo civil. Eso es bien importante aclarar. Pero para esta emancipación, la última era como una consecuencia derivada del matrimonio. Entonces, la emancipación tenía un origen, era una emancipación tácita, o sea, porque por el simple efecto de contraer matrimonio, un menor había sido ya o era emancipado. Y eso, pues obviamente, porque para el matrimonio se requiere un estatus especial, tener una capacidad, tener una habilidad especial, obviamente para poder cumplir con los fines del matrimonio. De ahí que se entienda que cuando había un matrimonio de un menor de edad, pues él ya adquiría la libre disposición de sus bienes y podía gobernarse a sí mismo con ciertas restricciones. ¿Tendrá algún ejemplo de estas restricciones, magistrado? Me parece que es muy interesante, particularmente esta posibilidad de emancipación por matrimonio. Sí, esta es la que, insisto, esta es la última que subsistió en nuestro ordenamiento. Las restricciones se daban sustancialmente en poder enajenar bienes inmuebles, en poder gravar o en poder hipotecar bienes inmuebles. Otra restricción muy especial que subsistió en su momento era el poder celebrar negocios judiciales, esto es comparecer a juicio por sí, requerían en este caso de un tutor especial. Esas eran las restricciones en suma que existían. Magistrado, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas estamos comenzando y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Pedro Guillermo Siller González Pico, magistrado del primer tribunal colegiado del 23º Circuito. Magistrado, hace un momento nos platicaba precisamente pues, que la emancipación ha sido derogada. ¿Podemos profundizar un poco más? ¿Cuáles son las razones de esta derogación? Sí, es que la emancipación como subsistía ya en nuestro derecho últimamente, insisto, esta derivaba como una consecuencia propia del matrimonio. Entonces hablábamos de que estaba permitido el matrimonio infantil. Un menor de edad, ¿sí?, atendiendo a lo que establecen las convenciones internacionales, tratados internacionales, sustancialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone que son aquellos que no han cumplido los 18 años. ¿Sí? Sin embargo, en nuestro Código Civil se permitía que se contrajera matrimonio los niños a partir de los 16 y las niñas a partir de los 14 años. Entonces, pues esto iba en contra de convenciones internacionales. Por supuesto. Luego hubo una reforma, hubo una ley que se implementó, la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y de los Adolescentes en el año de 2014. Esta ley, partiendo de lo que disponían las convenciones internacionales, lo que decía quiénes son niños, vieron, bueno, es que no es posible, y así se regulaba también el derecho internacional, no es posible que pueda existir o subsistir un matrimonio entre menores. Por todas las consecuencias que esto implica, ¿no? Va totalmente en contra del interés superior del menor. Eso llevó a que primero, en esta Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y de los Adolescentes, en el 2014 fue cuando surgió esta norma, que se considera que solo el matrimonio puede darse entre personas que tengan ya mayores de 18 años de edad, 18 años cumplidos. Y dio un espacio para que todas las legislaciones de los estados, ¿sí?, y obviamente la legislación federal también, se ajustara a esto. Y así fue paulatinamente, y lo vemos que ahora en el año 2019 ya prácticamente se abrogó toda la figura de la emancipación, se derogaron los artículos que regulaban esta figura jurídica, porque era como una consecuencia del matrimonio, y esto bajo el contexto de que el matrimonio infantil no podía subsistir.
esto trastoca, trasciende totalmente en el desarrollo y afecta seriamente los derechos fundamentales de las niñas y de los niños. Y sustancialmente aquí cabe hacer la acotación de quienes más se veían afectados, obviamente, eran las niñas, ¿no? Por todo lo que esto conlleva. De ahí que precisamente en este año 2019 fue cuando ya a nivel federal prácticamente la emancipación como consecuencia del matrimonio, que es la única que subsistía, pues al igual dejó de existir. En su momento, la figura de la emancipación, magistrado, buscó proteger el interés superior de la niñez. Creo que más que buscar proteger el interés superior de la niñez, porque el proteger y ver a los niños como eje central y ver ese interés superior como eje central en la toma de todas las decisiones de la actividad del Estado, no solamente en la creación de las normas, sino también en su aplicación de las propias normas, en las decisiones, insisto, que afecten todo el desarrollo, toda la esfera jurídica que comprende los derechos y obligaciones de los menores. Bien, esto es relativamente reciente, ¿no? Entonces, más bien, la emancipación derivada del matrimonio se vio como una necesidad, y como una necesidad atendiendo a que cuando un menor pues contraía matrimonio, se supone que estando en matrimonio necesita tener ciertas habilidades, cierta capacidad de decisión. Para poder cumplir con el matrimonio, tú tienes que contribuir económicamente al hogar. Por supuesto. Tienes que decidir sobre dónde va a ser tu domicilio conyugal, tienes que decidir cómo vas a educar a tus hijos, tienes que decidir de común acuerdo también cómo vas a administrar tus bienes. Entonces, esto no es prácticamente posible si estamos frente a un menor que está sujeto a patria potestad, porque quien decide sobre todo ello, pues son quienes ejercen la patria potestad. Entonces, era forzoso, era necesario que si se permitía el matrimonio entre menores, ¿sí? o de menores de edad, pues que la patria potestad terminara. Por supuesto. Y darles esa potencialidad o esa facultad de poder disponer libremente de sus bienes y de gobernarse a sí mismos. Entonces, yo creo que no era tanto por proteger el interés superior del menor. Es algo que en su momento yo creo que fue vedado, que no se consideró, no se tomó en cuenta, porque si fuera así, de entrada no se hubiera permitido el matrimonio entre menores de edad, o en que participe una persona que fuera menor de edad. Por supuesto, en realidad esta prohibición del matrimonio infantil pues es precisamente para la protección del mejor desarrollo de las niñas y los niños, para no interrumpir precisamente ese desarrollo de la individualidad, de la identidad, pero sobre todo también de la personalidad. Magistrado, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñeme a ver la reseña de un libro que habla sobre los derechos de personas con discapacidad en materia electoral. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Volvemos. Guía para la inclusión de personas con discapacidad, acceso a la justicia y derechos político-electorales es la obra que explica los tipos de discapacidad que existen y la forma en que este grupo de la población puede hacer efectivos sus derechos. Aborda la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, la importancia del lenguaje incluyente y las acciones que se deben realizar para un efectivo acceso a la justicia. Esta obra reúne testimonios de personas con discapacidad y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Detalla cuáles son las barreras que han tenido que enfrentar en el ámbito legal para acceder a sus derechos político-electorales. Además, explica cuál es la relevancia de cada una de las partes que intervienen en este proceso, desde el vecino seleccionado para ser funcionario de casilla, la capacitadora electoral y el secretario de estudio y cuenta, hasta el magistrado o la consejera electoral. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros.
Magistrado, decía al inicio del programa, pues precisamente que existía una razón de emancipación anteriormente y era la protección de los bienes de las niñas y los niños, los adolescentes también. En este sentido, después de la derogación de la figura de emancipación, ¿hay alguna figura de protección precisamente a los bienes y a los derechos de niñas, niños y adolescentes? En este contexto, permítame tal vez un ejemplo, podría ser un poquito más claro. ¿Qué sucede en el caso de niñas, niños actores, por ejemplo, que comienzan una vida económica desde muy jóvenes, desde muy pequeñas, y precisamente tienen entonces en algunos momentos conflictos con quienes ejercen su patria potestad? ¿Existe alguna sustitución a la emancipación? Bueno, de hecho, con relación a ello, precisamente tratándose de la administración de los bienes y por quienes ejercen la patria potestad, de entrada la regla general es que quien lleva a cabo esa función son los padres, que son papá y mamá, que son los que ejercen la patria potestad. Sin embargo, ya en el Código Civil está regulado que tratándose de bienes que se adquieren o que son producto del trabajo, quien tiene la propiedad, quien tiene el usufructo y quien tiene la administración de los bienes, cuando son producto del trabajo, son los menores de edad. Cuando son derivados, esa adquisición de bienes de otra naturaleza distintos a productos del trabajo, el menor conserva lo que es la propiedad y solamente una parte o la mitad del usufructo. Curiosamente, quien tiene la administración y la otra mitad del usufructo o que es renunciable le compete a los padres. Entonces, esto ya está regulado en el Código Civil. Sin embargo, sí hay una figura interesante, la verdad, y que tiene que ver con todas las decisiones que adoptan los jueces, que adoptamos los jueces, que adoptamos los magistrados y que deben de adoptar todas las autoridades administrativas y legislativas en términos generales. Es, primero que nada, considerar a los menores como sujetos de derechos y obligaciones. Por supuesto. Hay que ver al menor como un sujeto de derechos y obligaciones. Tenemos siempre que potencializar al máximo el ejercicio de todos sus derechos fundamentales. Esto es atender precisamente a ese interés superior del menor. El menor de edad siempre tiene que ser escuchado en la toma de cualquier decisión. Tan es así que viendo este interés superior, y creo que eso rige en la toma de decisiones desde el punto de vista familiar, económico, político, social, que incidan en la vida de un menor de edad. Es considerar este interés superior del menor, desde un punto de vista sustantivo, desde un punto de vista, incluso el interés superior del menor lo podemos ver también como un principio interpretativo con relación a normas, y también podemos ver el interés superior del menor como una norma de procedimiento. Me explico un poquito de eso. Desde el punto de vista sustantivo, siempre cuando nosotros vemos con relación a un menor de edad que existen una toma de decisiones con relación a diferentes intereses encontrados, por ejemplo, intereses de los padres con relación a los menores o intereses frente a otras personas, siempre se tiene que privilegiar el interés del menor de edad. Entonces, y esto es, siempre insisto, considerándolos como un sujeto pleno de derechos, ¿sí? Y que debe, en su medida, poder ejercerlos. Tiene que ser escuchado el propio menor de edad siempre. Pero también lo vemos como un principio interpretativo, en la medida que esto nos permite que si una norma nos admite varias interpretaciones, siempre vamos a preferir aquellas que sea en beneficio del propio menor. Y lo vemos también como norma de procedimiento, porque en cualquier decisión que se va a tomar, y esto incluso en cualquier juicio, en cualquier punto de vista que pueda afectarse o cualquier procedimiento que pueda afectarse a un menor, la toma de una decisión conlleva la reflexión de cuáles son las consecuencias de esa decisión frente a los menores. Es más, en mi toma de decisión tengo que justificar por qué estoy beneficiando frente a todo lo demás, frente a toda la situación externa o ajena al menor o que incide sobre el menor, por qué lo estoy privilegiando o beneficiando a este, ¿sí? Entonces, creo que esto nos conlleva que más allá si un menor está emancipado o no, más bien es ver a los menores, insisto, como sujetos de derechos, y en esa medida tenemos que darles todas las herramientas para que puedan potencializar y ejercer
plenamente esos derechos en la medida que esto sea posible, con la asistencia, obviamente, de quienes ejercen su patria potestad, con la asistencia, obviamente, de quien en su caso ejerce su tutela y con la vigilancia, no solamente del Ministerio Público, sino también y primordialmente de quien tiene al último la decisión final, que es la de el juzgador. Por supuesto. ¿Sí? Y me gustaría, magistrado, solamente añadir, ver a las niñas y a los niños, a los adolescentes como sujetos de derecho y no solamente como objetos de tutela, ¿no? Precisamente garantizar espacios de mayor autonomía. Magistrado, muchas gracias por habernos permitido platicar con usted y darnos claves para entender esta materia que pues está abordando en el aire y que efectivamente pues todavía tiene ciertos remansos. Al contrario, muchas gracias por la invitación y estoy a la orden de ustedes. Muchas gracias, magistrado Pedro Guillermo Siller González Pico, magistrado del primer tribunal colegiado del 23º Circuito. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Nos vemos en la próxima. Esto fue Escuela Judicial. Les saludo desde el emblemático barrio de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez en el Museo del Carmen. Vamos a conocerlo. Este recinto resguarda una interesante y compleja representación de la Virgen Carmelitana, elaborada en cerámica de Talavera, una escultura poblana del siglo XVII que perteneció a la orden religiosa de los carmelitas descalzos. Es raro encontrar una obra como esta debido a la fragilidad del material con que fue elaborada. Según relatos de carmelitas, la escultura fue un regalo que Juan Palafox y Mendoza hizo a la Orden de San Ángel durante su visita al antiguo colegio, que hoy es sede del museo. La figura estaba en el retablo de la periferia y a principios del siglo XX fue trasladada a la capilla doméstica, donde es la pieza principal de la exposición dedicada a la Virgen del Carmen. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo del Carmen, donde podrán disfrutar de importantes obras novohispanas.